اللهم صل على محمد وآل محمد. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. En el nombre de Dios, el clemente, el misericordioso, la paz de Dios sea con todos sus profetas, desde Adán hasta Muhammad salawatullah wa salamuhu alayhim ajma'in. Nosotros comenzaremos en esta nueva clase, luego de haber investigado en las anteriores lecciones acerca de la existencia de Dios, acerca del conocimiento innato de Dios, de la forma de poder argumentar su existencia. Luego de haber hablado de la unicidad de Dios, de lo que llamamos at-tawhid, que es la primer dimensión del conocimiento teológico que interactúa con esta realidad que se denomina Dios, digamos, en las palabras de los humanos y que en árabe le llaman Allah. Y luego de haber explicado detalladamente muchos de estos aspectos que tienen que ver con la unicidad divina y con el monoteísmo, entramos en una segunda fase de este tawhid que estudia justamente el ser de Dios, para comenzar a hablar e investigar acerca de los diversos adjetivos de Dios, las diversas cualidades que son adjudicadas a Dios y aquellas cuestiones que tanto el Corán como la tradición profética proponen para este Dios que define el Islam de la manera que vamos a tratar de definir en las próximas lecciones. Obviamente, en el tema de la teología islámica ustedes saben muy bien que generalmente la teología como ciencia no solo basa su conocimiento y su argumentación en el argumento coránico o de la tradición profética, o sea, no es netamente tradicional, sino también que utiliza muchas de las herramientas de la filosofía, muchas de las herramientas racionales para poder comprender mejor o para hacer un acercamiento a aquel pensamiento que de alguna manera es apoyado también por el Corán y la tradición profética. Por lo tanto, muchos de los temas que tocaremos en materia de creencia islámica, en materia de doctrina islámica, no solo son cuestiones que aparecen en el Corán y en la sunna del profeta o la tradición profética en sus narraciones y sus dichos, sino que además veremos cómo racionalmente y cómo a través de esta herramienta intelectual podemos llegar a conclusiones que están derivadas justamente del pensamiento humano, especialmente en materia de filosofía y muchas de estas materias racionales que ayudan a crear, digamos, algunos argumentos. Es obvio que en los momentos que tratemos un tema racionalmente también propondremos ciertas aleyas y ciertos hadices en todo caso para poder obviamente apoyar y de alguna manera dar la visión islámica, porque sabemos muy bien que al fin y al cabo muchas cuestiones que se han tratado como racionalmente muchas veces no están totalmente ligadas al pensamiento islámico, no porque el pensamiento islámico no sea racional, todo lo contrario, ya que muchas veces hemos hablado de la relación entre tradición y razón en el Islam, simplemente por el hecho de que muchas veces hay errores, digamos, o de contenido o de forma en estas argumentaciones que, bueno, en su lugar serán de alguna manera tratados o fueron tratados en los libros de filosofía y de teología. Por lo tanto, nos interesa comenzar con esta primera lección acerca de los adjetivos o de las cualidades de Dios. Para empezar, decimos que generalmente en teología islámica se estudia el tema de las cualidades divinas desde dos perspectivas, las cualidades positivas y las cualidades negativas. ¿Qué significa esto? Que hay dos formas de poder adjudicar cualidades a Dios, o hay dos formas de poder tratar este tema de los epítetos divinos, de los adjetivos divinos, de los nombres de Dios o de todas aquellas perfecciones que son adjudicadas a Dios. Hay veces tomamos una perfección y se la adjudicamos a Dios, entonces eso se llama una cualidad positiva, es decir, es adjudicable a Dios. Hay veces lo contrario, tenemos que quitar o tratar de no permitir que lo negativo entre, o sea, parte de la esencia divina, entonces a ello le llaman cualidades negativas. Por ejemplo, yo veo algo bello, por ejemplo, puedo adjudicarle la belleza diciendo que eso es bello, y puedo, de lo contrario, no permitir que un adjetivo negativo entre en esa esencia, entonces digo, no es feo, por ejemplo, no es malo tal persona, no es, supongamos, opresor. Entonces, una cosa es
los adjetivos que son predicables a la esencia divina y los adjetivos que no son predicables a la esencia divina. En cuanto a los no predicables, o sea, estos adjetivos negativos, estos adjetivos que no permiten atribuírsele a Dios, tenemos por ejemplo el tema de la corporeidad, el hecho de que Dios no es cuerpo, por ejemplo. Así como dijimos que racionalmente podemos lograr un argumento que pruebe esto de que Dios no es cuerpo, después de argumentarlo racionalmente iremos a la misma teoría coránica de cómo el Corán trata este tema. Si nosotros decimos que Dios es cuerpo o posee cuerpo o es corpóreo, entonces eso tendría dos resultados negativos y no aceptables racionalmente. El primero es que todo cuerpo está compuesto. Los cuerpos se componen por sus partes, o por sus miembros, o por sus partículas, o si es un cuerpo, digamos, humano, por sus sistemas, por sus células y por sus moléculas y por todo lo que ustedes puedan imaginar que compone un cuerpo, o sea, por sus propios componentes. Entonces, todo cuerpo está compuesto, y si está compuesto, hay una necesidad de sus partes. Es decir, que si yo, por ejemplo, imagino un cuerpo compuesto por 5 componentes, el cuerpo necesita de esos 5 componentes para existir. Y la necesidad es una debilidad, la necesidad es algo que en el ser absoluto, en el ser ilimitado, el que todo lo posee, el dueño de la existencia, el ser necesario, el ser que la existencia le pertenece por naturaleza, le pertenece por ley, es imposible encontrar un defecto, es imposible encontrar una necesidad, es imposible encontrar algo que lo haga falto o necesitado de algo. Entonces, el que el cuerpo esté compuesto y que todo ser compuesto necesite de sus partes ya es un tema que en Dios no puede darse. El segundo punto, que también llegamos a él a través de la argumentación racional, es que todo cuerpo necesita de un lugar. Ustedes saben que los cuerpos, y eso lo estudiamos en el ABC de la física, todo cuerpo ocupa un lugar. Entonces, ese ocupar un lugar del cuerpo en realidad es una necesidad. El cuerpo necesita de un lugar. Entonces volvemos al mismo tema de que Dios no puede necesitar, porque es el ser absoluto, es el ser que crea la existencia, es el dueño de la existencia le pertenece, entonces no puede necesitar de nadie, porque todos necesitan de él. Y como ser absoluto y como ser necesario, obviamente es imposible que haya este tipo de falta o de defecto. Entonces, eso mismo dice el Corán cuando dice Laisa kamithlihi shay wa huwa as-sami'ul basir. Dice el Corán, nada hay que se le parezca. Laisa, no hay nada. Kamithlihi shay, comparable a él, algo que se le parezca, algo que se le iguale, algo parecido a él. Entonces, esta es la forma en que el Corán, por ejemplo, trata este tema. En la próxima clase vamos a continuar. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.